¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el padre Alejandro Ortega. Bienvenidos a este nuevo episodio de Al Punto. Si tomas la Biblia y tomas específicamente el Nuevo Testamento y te vas a los Evangelios, te vas a dar cuenta de que hay una diferencia muy grande entre los tres primeros Evangelios, el Evangelio de Mateo, el de Marcos y el de Lucas. Esos tres Evangelios son muy diferentes al cuarto evangelio, que es el evangelio de San Juan. ¿En qué consiste esta diferencia? En que los tres primeros evangelios, que se llaman técnicamente evangelios sinópticos, los tres van narrando más o menos los mismos acontecimientos, las mismas escenas, los mismos milagros. No diría exactamente lo mismo porque sí tienen diferencias entre ellos, pero hay un paralelismo que se va siguiendo en los tres evangelios y por eso se llaman sinópticos, porque si los ponemos en un cuadro sinóptico, si pudiéramos en un solo golpe de vista ver estos pasajes paralelos, nos vamos a dar cuenta de que más o menos van siguiendo eso, una misma narrativa. Aunque, insisto, cada uno de los evangelistas tiene su matiz particular, le da un enfoque específico propio a cada una de esas escenas que va narrando. Pero bueno, aparte de estos tres evangelios, el cuarto evangelio, que es el de San Juan, sigue un esquema muy diferente. No lleva un paralelismo con los otros evangelios. San Juan lo que hace es presentarnos el misterio de Cristo, quién es Jesús, a través de una serie de encuentros personales. Y es muy evidente cómo cada capítulo del Evangelio de San Juan, especialmente los primeros capítulos, hasta antes de la pasión, antes de la última cena, que es el capítulo 13, los primeros 12 capítulos, allí casi, está una especie de cadencia que va siguiendo encuentros personales de Cristo. Por ejemplo, el capítulo 3 narra el encuentro de Cristo con Nicodemo. El capítulo 4 con la mujer samaritana. El capítulo 5 con un paralítico en una piscina, la piscina así llamada de Betesda. El capítulo 8 está marcado por el encuentro con la mujer adúltera, aquella que le traen unos fariseos que la encontraron en flagrante adulterio y se la presentan a Jesús porque querían apedrearla. Todo el capítulo 8 va muy en esa línea con este encuentro. El capítulo 9 es el encuentro con un ciego de nacimiento. Y el capítulo 11 pues es el gran capítulo dedicado a Lázaro, a la resurrección de Lázaro. En fin, ¿por qué les digo esto? Porque cada uno de estos encuentros, insisto, nos va revelando una dimensión, una faceta del misterio de Cristo. Se nos va revelando quién es Jesús y es una manera magistral de presentar a Cristo. Qué teología, qué cristología más maravillosa la que nos presenta San Juan a través de una serie de encuentros personales. Porque esto, en definitiva, refleja también cuál es nuestra propia experiencia de Cristo. Cómo vamos conociendo a Jesús en nuestra vida. A través de encuentros. A través de esas etapas o esos momentos de nuestra vida en los que Jesús nos sale al encuentro y toca nuestra vida de alguna manera. Y así hacemos la experiencia de Cristo. Así es como realmente vamos conociendo a Jesús. Me quiero detener en esta ocasión en ese capítulo 9 dedicado al encuentro de Jesús con el ciego de nacimiento. A ver, este es un caso extremo. El mismo ciego, cuando ya fue curado, es decir, que Cristo le devolvió la vista, dirá, jamás se había escuchado que alguien le pudiera dar la vista a un ciego de nacimiento. Como que era una ceguera que no tenía remedio. El que nacía ciego iba a ser ciego toda su vida. Esa era la conclusión natural, esa era la experiencia que tenían en aquel momento todos los ciegos de nacimiento. Nadie los podía curar, no había solución. Y por eso cuando Cristo le concede la vista a este ciego de nacimiento, él es el primer sorprendido y el primero en decir, esto jamás había sucedido. Él sabe que es un caso excepcional. Pero bueno, yo creo que esto nos revela también algo muy importante sobre nuestra propia condición humana. Todos somos ciegos de nacimiento. Todos vamos llevando una serie de oscuridades personales, oscuridades congénitas, pudiéramos llamarlas así. Es decir, que nacemos con ellas.
y vamos viviendo con ellas y nos acostumbramos, como se acostumbran los ciegos de nacimiento, a vivir en la ceguera. En cierto modo ellos no extrañan la luz porque nunca la han visto, no extrañan la visión de la naturaleza, del cosmos, de las estrellas o de lo que sea, porque jamás lo han visto. Tal vez lo puedan imaginar un poco, no sé cuál sea la experiencia de los ciegos de nacimiento, pero no han tenido la experiencia de un mundo visible y por tanto parece que no lo extrañan en ese sentido. Y a nosotros nos ocurre algo parecido. Cuando nos vamos acostumbrando a vivir en nuestra propia oscuridad, en esos pensamientos oscuros, a veces sobre nosotros mismos, sobre nuestro pasado, que puede haber sido difícil o traumático, e incluso pecador, o sobre nuestro presente, nuestra realidad actual. Tal vez la vemos con demasiada oscuridad, con demasiado pesimismo, o tal vez miramos a nuestro futuro también con mucha desesperanza, con mucha desilusión. Son oscuridades que vamos acarreando. También nos pueden asaltar algunos sentimientos oscuros. Piensa en tus derrotismos, en esos sentimientos de frustración que a veces van inundando, ensombreciendo nuestra vida, que nos van creando oscuridades en torno a nosotros tremendas, esas frustraciones, esas impotencias que a veces sentimos de no poder superar algo en nuestra vida o en la vida de los demás. Y de hecho también a veces nos asalta otro sentimiento muy oscuro, que es la envidia. La envidia es ciega. La envidia nos hace pensar que los demás tienen lo que nosotros no tenemos y que lo de ellos es mejor que lo nuestro, cuando tantas veces eso es un error. Como dice el dicho famoso, todos vemos el jardín del vecino más verde. Bueno, pues eso nos pasa a todos. Tenemos esa envidia ciega. Y por otra parte también tenemos a veces un egoísmo que nos aísla de los demás y que nos encierra en una tremenda oscuridad. Cualquier sentimiento egoísta que pudiéramos tener no es más que oscuridad en torno a nuestro yo. Una oscuridad que envuelve, que mete en la tiniebla a nuestro yo. Y bueno, también hay que hablar de tendencias oscuras, de esas pasiones desordenadas, inclinaciones que todos sentimos en nuestra vida y que nos llevan a cometer actos a veces de los que nosotros mismos nos sorprendemos y nos arrepentimos y decimos, ¿cómo es posible que hice eso? O que tomé tal decisión, que me equivoqué de esa manera. Malas inclinaciones. También, por mencionar una que el Papa Francisco a veces ha subrayado en sus cartas y en sus discursos, lo que él llama o recuerda el nombre de la mundanidad espiritual, que es un concepto en realidad de un teólogo francés, Henri de Lubac. ¿En qué consiste la mundanidad espiritual? En transformar nuestra fe, nuestra práctica religiosa en una especie de comercio con Dios, de beneficio personal. Yo hago esto en realidad para estar protegido, para obtener mis objetivos, para alcanzar lo que yo quiero. Es mundanidad espiritual, es una manera de manipular mi fe, de convertir mi relación con Dios en una especie de seguro de vida. Y pues eso es, al final del día, rebajar muchísimo lo que es la experiencia de Dios en mi vida. Y es así como llegamos de nuevo a esta escena que narra San Juan, el encuentro de Jesús con este ciego de nacimiento. Fíjense, en este caso, a diferencia de otros ciegos que aparecen en los evangelios sinópticos, este ciego no le pide nada a Jesús. No es él el que grita, puede ser el mismo, pero no es en este caso el que grita, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. No, en este caso el evangelista dice nada más que Jesús vio al ciego. Y es un contraste también aquí que está presentando San Juan entre ver y ceguera, entre luz y oscuridad. Se están encontrando la luz, la máxima luz que jamás pudiera haber existido, que es el mismo Cristo, con la más profunda oscuridad de un ser humano que jamás ha visto nada. Y de esta manera nos está revelando también el tipo de encuentro que Jesús quiere tener con cada uno de nosotros. Aquel ciego, fíjense, le dio la vista natural en un primer momento, pero en realidad ese milagro no era más que la preparación para una visión más alta, para una visión más profunda, que es la visión de la fe.
Y en 3 momentos sucesivos, con una especie de gradualidad, va llevando Jesús a este ex ciego de nacimiento, lo está llevando a la fe en Él. En un primer momento, cuando le preguntan a Él, ¿quién es el que te devolvió la vista? Dice, no sé quién es Él, no lo conozco, no sé quién es. En un segundo momento dice, debe ser un profeta. Ya de un paso importantísimo. Y en un tercer momento, cuando ya se encuentra con Cristo, lo reconoce como el enviado, como el Hijo de Dios, como el Mesías. Y, dice el evangelista, lo adora. La adoración se rinde solo a Dios. Este hombre no solo ve con los ojos del cuerpo, ahora ve con los ojos del alma. Soy el Padre Alejandro Ortega y esto es Al Punto. Hasta la próxima.